Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y fijémonos lo que dice San Luis María Griñón de Montfort. Largo tiempo vivió Jesucristo porque vivió también sometido y unido a su Santísima Madre. Porque, primero, dice el Espíritu Santo, como el que atesora es el que honra a su madre, es decir, el que honra a María, su madre, hasta someterse a ella y obedecerla en todo, pronto se hará muy rico, pues cada día acumula riquezas por el secreto de esta que podríamos llamar piedra filosofal. Segundo, porque según interpretación espiritual de aquellas palabras del Espíritu Santo, mi vejez se encuentra en la misericordia del seno, en el seno de María, que rodeó y engendró a un varón perfecto y que tuvo capacidad para contener a aquel con mayúsculas que no cabe en todo el universo. En ese seno es donde los jóvenes se tornan ancianos en experiencia. Qué hermosa comparación. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras redes sociales, nuestros canales en YouTube, NSETV Radio, NSETV Perú. También aquellos que nos contactan a través de nuestros Face, NS Radio, NSETV, nuestro hashtag NSE junto a ti. También saludamos a los que nos reciben a través del portal de Gloria TV o que en estos momentos nos están viendo en el canal de televisión 27 UHF, señal abierta, tanto en la ciudad de Arequipa como en la ciudad de Cusco, o lo están haciendo, escuchándonos a través de las ondas de amplitud modulada, 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa, 1180 en la ciudad de Lima. Saludo cordial para todos. Una alegría de poder compartir este rato con todos ustedes. También agradecerle a Emanuel Díaz, que hace posible esta transmisión. Y en este espacio de trabajo, hoy martes, les estaremos acompañando quienes habla Randy Brunello y la hermana Eulalia da Silva. Hermana, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Martes de adoración, pero también la adoración necesita de ciertas características, iba a decir espirituales, para poder ser fructífera. O sea, no es solamente que me voy a arrodillar frente al Santísimo Sacramento y todo está solucionado. Mi alma tiene que tener ciertas características. Así es. Tenemos que reflexionar acerca de varios detalles de nuestra vida al estar ante el Santísimo. Y porque es nuestra respuesta a Él. Nuestra vida diaria tiene que ser eso, pues una adoración de cada momento, una adoración de ofrecer el trabajo, de ofrecer este sacrificio, de ofrecer cualquier cosa que se me ocurra, una alabanza, y a veces incluso nuestros fallos. Mira, Señor, te ofrezco esta metida de pata que perdóname, y así, ¿no? Es necesario reflexionar. Y por esa razón, hoy se me ha ocurrido traer una historia para que vayamos reflexionando y pensando un poquito cómo es mi reacción en mi vida diaria, en mis cosas, y ante el Santísimo, pues poner lo que yo soy en sus manos para que Él pueda hacer conmigo lo que Él quiera. Había una vez, diría Don Búho, había una vez un pincel que era la admiración de los demás lápices. ¿Te quieres enterar de qué va la historia? No te vayas. Escuchamos al santo del día y enseguida retornamos junto a ti.
Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 22 de enero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a la beata Laura Vicuña. Nace nuestra beata en Santiago de Chile el 5 de abril de 1891 y muere en Argentina el 22 de enero de 1904 a la edad de 13 años. Su padre es un alto militar y jefe político de Chile. Una revolución derroca al gobierno y la familia Vicuña tiene que salir huyendo, desterrados a 500 kilómetros de la capital. Allá muere el papá y la familia queda en la miseria. Laura tiene apenas 2 años cuando queda huérfana de padre. La mamá con sus 2 hijas, Laura y Julia, emprende un larguísimo viaje de 8 meses hacia las pampas de Argentina. Allá encuentra un ganadero brutal y matón y movida por su gran miseria, la pobre Mercedes se va a vivir con él en unión libre. El hombre se llamaba Manuel Mora. En 1900 Laura es internada en el Colegio de las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora, en el Colegio de Junín de los Andes. Allí, en clase de religión, al oír que la profesora dice que a Dios le disgustan mucho los que viven en unión libre sin casarse, la niña cae desmayada de espanto. En la próxima clase de religión, cuando la religiosa empieza a hablar otra vez de la unión libre, la niña empieza a palidecer. Laurita se ha dado cuenta de un gravísimo mal. Su madre, el ser que ella más ama en el mundo después de Dios y de la Virgen, su mamá Mercedes, vive en pecado mortal y está en grave peligro de condenación eterna. Es terrible y Laura hace un plan. Ofrecerá su vida a Dios con tal de que la mamá abandone ese hombre con el cual vive en pecado. Comunica el plan al confesor, el padre Crestanelo, salesiano. Él le dice, mira que eso es muy serio, Dios puede aceptarte tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto. Pero la niña está resuelta a salvar el alma de la mamá a cualquier costo y ofrece su vida al Señor Dios en sacrificio para salvar el alma de la propia madre. En el colegio es admirada por las demás alumnas como la mejor compañera, la más amable y servicial. Las superioras se quedan maravilladas de su obediencia y del enorme amor que siente por Jesús sacramentado y por María Auxiliadora. El día de su primera comunión ofrece su vida en sacrificio a Jesús y al ser admitida como hija de María, consagra su pureza a la Virgen Santísima. Va a pasar vacaciones a donde vive su madre. Manuel Mora trata de irrespetarla, pero ella no lo permite. Prefiere ser abofeteada y azotada brutalmente por él, pero no admite ningún irrespeto a su virtud. Manuel aprende a respetarla. En una gran inundación que invade el colegio, Laura, por salvar la vida de los más pequeños, pasa largas horas de la noche entre las fríísimas aguas, sacando niñas en peligro y adquiere una dolorosa enfermedad en los riñones. Dios empieza a aceptar el sacrificio que le ofrece por salvar el alma de su mamá. Laurita empieza a palidecer y a debilitarse, siente enorme tristeza al oír de los superiores que no la podían aceptar como religiosa porque su madre vive en concubinato. Sigue orando por ella, cae en cama, la vida de Laura se está apagando. Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Va a entrar en la agonía, la madre se acerca. Mamá, desde hace 2 años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para obtener que tú no vivas más en unión libre, que te separes de ese hombre y vivas santamente. Mamá dice, antes de morir tendré la alegría de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y empieces a vivir santamente, es la pregunta que le hace. Ah, hija mía, responde la madre, entonces yo soy la causa de tu enfermedad y de tu muerte. Pobre de mí, oh Laurita, qué amor tan grande has tenido hacia mí, te lo juro ahora mismo. Desde hoy ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa, estoy arrepentida, desde hoy cambiará mi vida. Sus últimas palabras son, gracias Jesús, gracias María, y muere dulcemente. Era el 22 de enero de 1904, iba a cumplir los 13 años. El Papa Juan Pablo II la declaró beata en 1988. La beata Laura Vicuña, nuestro santo para el día de hoy. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestro amigo el Pincelito.
Esta es una linda historia para contarla con el señor Búho, me parece que la vamos a incorporar en Érase una vez. Érase una vez. Sí. Muy bien, ¿y qué sucede con nuestro amigo el pincel, hermana? Pues es que era un pincel que, como ya empezaba el inicio, era la admiración de los lápices, los colores, de los otros pinceles del taller del pintor. Y porque los cuadros más hermosos los cogía el pintor para usarlo a él para pintar los cuadros más bonitos. Y entonces cuando, o sea, esto llenaba de orgullo, porque cuando el pintor quería hacer algo con más detalle, cogía ese pincel y entonces lo usaba para sus obras maestras más hermosas. Entonces esto llenó de orgullo a este pincelito. Entonces él paseaba por el taller, un poco así ufano, y claro, todo es un cuento, pero ciertamente es un poco adaptable a la vida real. Entonces cuando paseaba por el taller, miraba por encima del hombro a los demás elementos del dibujo, los carboncillos, etcétera, y él se sabía que era el mejor, era el favorito del pintor. Y entonces pone en el cuento que todas las fibras y acuarelas del taller suspiraban por el galán, por el pincel. ¿Qué pasa? Que un cierto día, un viejo plumín de tinta china, envidioso, porque nuestro amiguito era el centro de la atención femenina del taller, sembró en él una inquietante cizaña. Pone cizañita, pero bueno, la cizaña, siempre que se siembra es muy pequeña, es una semilla pequeñita, pero luego... Y entonces le dijo el plumín: ¿tú te crees muy bueno? Pues lamento informarte que tú solo no vales nada. Jamás decides tú qué es lo que pintarás o qué colores utilizarás, sino que eres un miserable esclavo del pintor, que es quien te usa como a él le da la gana. Esto inquietó al pincelito. ¿Sería verdad lo que el plumín había dicho? No, el pintor era muy bueno. Pero, si era así, ¿qué derecho tenía el pintor de hacer con él lo que quisiera? El pincelito era el que se ensuciaba, el que se desgastaba al raspar contra el lienzo. ¿Por qué había de llevarse los laureles el pintor? Ahí ya la cizaña empezó a crecer. Y fijémonos que yo quiero resaltar aquí 2 o 3 puntos que pueden ser interesantes. Muchas veces cuando tenemos nosotros estas cualidades, y vamos a seguir contando el cuento, no quiero adelantarme a lo que suceda, pero esto nos pasa a todos. Hay algo que nos sale bien, hay alguna cualidad, una característica que tenemos que es medianamente buena, ni siquiera buena del todo, y ni que hablar si es buena del todo, como le pasaba aquí al pincel, era el que remataba las obras de arte, era el que iba a los detalles. Entonces, claro, empezamos nosotros también naturalmente a mirar a los demás como diciendo: mira, aquí estoy yo. Aquí está, voy a hablar de nuestros hermanos que forman parte de alguna parroquia, esto te pasa a ti, me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera, Aquí está el ministro de Eucaristía. Tú eres un simple lector. Tú formas parte sencillamente del grupo de los ministros de acogida, que tienen que poner buena cara para recibir a los demás, pero yo soy el hombre de confianza, la mujer de confianza del sacerdote, porque él me confía el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No nos pasa? Bueno, no me respondan, pero estoy seguro que muchos están ya esbozando una sonrisa y diciendo: don Randy, qué malo, ya metió el dedo en la llaga. Esto nos pasa a todos. Sí. Esto nos pasa a todos. Y lo triste es que dentro de la cizaña que le pone el pincel, el plumín, hay una parte de verdad. Es lo que hace el demonio. El demonio nos tienta con algo de verdad. Sí. Y es que date cuenta de que eres un instrumento, un mísero instrumento. Y ahí ya... Tal vez si se lo hubiese dicho con otras palabras más bellas, el plumín hubiese comprendido de que en verdad, a pesar de ser un buen instrumento, no era él el que tenía que
el protagonista. Exacto. Vamos. Y es que ciertamente en eso le doy la razón. Toda cizaña empieza, como bien ha dicho, con una frase que es verdad, ¿ya? Pero luego viene, aparte de eso, el rodeo, el que esa verdad la transforma. Eres un mísero esclavo, no puedes decidir por ti mismo, tú no sirves para nada sin el pintor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, eso hiere en lo más profundo y deja duda, que ahí es donde nosotros tenemos que ser como más despiertos para caer en la cuenta que es ya una tentación. Lo que pasó con nuestros primeros padres, viene la serpiente y le dice, no, si comer no te va a hacer morir, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Y pumba, la caída y es le sembró de alguna manera duda a Eva, en el sentido de decir, bueno, pero se ve bueno para comer, será verdad, pero Dios nos dijo que no, pero será verdad, tendrá razón la serpiente, ya lo cogieron. Ya está. Y vio la fruta, la vio con sus ojos, vio que era agradable, rica para comer, además se podía obtener sabiduría. La sombra de esta incomodidad quedó flotando en el ambiente del pincelito. Al día siguiente, cuando el pintor lo tomó en sus manos, decidió que sería él quien dictaría los trazos, ya no el pintor. Así, cuando el pintor quería realizar una línea, el pincelito hacía fuerza para pintar en otra dirección. Cuando el pintor quería sopar el pincel, es decir, mojarlo en un color, el pincelito apuntaba hacia otro tarrito de pintura. El pintor no entendía lo que estaba sucediendo, pues en el lienzo tan solo aparecieron manchones deformes e improlijos. Luego de varios intentos fallidos, simplemente dejó el pincelito de lado y tomó otro para recomenzar la obra que había empezado. Y esto nos puede pasar a todos, ¿eh? Nos pasa a todos, si nos ponemos en la actitud del pincel de ser un tanto arrogantes. Bueno, si ahora no quieres o no puedes atender a esta urgencia, yo busco otra persona. Ya está. Eso que usted nos ponía el ejemplo del ministro de la Eucaristía, mira que tienes que ir ahora. No, yo tengo esto pendiente, porque ya entonces yo empiezo a decidir las necesidades de la parroquia. O empiezo a decidir cuándo se puede atender y cuándo no, ¿ya? Entonces, todos estos ejemplos que nos están poniendo estas situaciones, apliquémosla a la vida diaria y veremos que somos así. Exacto. Es así. Y esto es lo que tenemos que pedirle al Señor que nos muestre en nuestra oración. ¿Qué actitud es la que tengo yo en mi vida? ¿Soy un pincelito arrogante? ¿Soy un plumín de tinta china envidioso? Ayúdame, Señor, a cambiar, porque quiero cambiar verdaderamente. Esa la actitud que tenemos que ir logrando dentro de nuestra adoración, porque si no, esto puso aún más furioso a nuestro amiguito el pincel. ¿Quién se creía ese pintor que era para cambiarlo a él, al mejor, por un pincel cualquiera? Ahora mismo se pondría él solo a pintar sin necesidad de que ese torpe pintor lo manosease con sus manos sucias de pintura. Y así lo hizo. Se ubicó frente a un lienzo y con varios potes de pintura junto a él comenzó a pintar. Todos observaban absortos al pincelito, incluso el pintor, que había dejado su trabajo, y al ver la satisfacción del plumín, comenzó a sospechar qué estaba ocurriendo. De más está decir que tan solo una masa informe de colores superpuestos apareció sobre el lienzo, y todos los instrumentos se reían del pobre pincelín. Pero esto no acaba aquí. No acaba.
Menos mal, iba a decir. Es otra de las actitudes que solemos tener. Nos cambian por otro que no va a tener posibilidades, que es arrogante, no tiene posibilidades de ayudarme, busca otra persona y se enfada encima, sin caer en la cuenta. Pues ya verá usted lo que hago, voy a formar mi propio grupo de oración y yo voy a ser el que decida cómo se van a hacer las cosas aquí. Ese párroco, ¿qué sabe? ¿Qué se mete en nuestra vida si nosotros, los laicos, somos, según el Concilio Vaticano II, la esperanza de la Iglesia de hoy? ¿Te suenan conocidas esas palabras? ¿Te parecen sonantes en algún momento de tu vida o en la actitud de alguna persona que forma parte o formó parte de tu parroquia? Muchas veces nos pasa esto, pero sí, seguramente Dios vendrá a remediar nuestra estupidez. Ahora sí lo voy a utilizar, el término que antes no quise utilizar. Nuestro amiguito avergonzado, deprimido y frustrado, se retiró a llorar lágrimas de pintura en un vaso. Había hecho el ridículo, todos se habían reído de él, todos. ¿Menos quién? Menos el pintor, que lo tomó dulcemente en sus manos y le dijo: querido amiguito, yo sé que tú eres el mejor, pero eres el mejor en mis manos. No eres un esclavo de mis manos, sino que juntos los dos podemos pintar. Así como yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Solo dejándote conducir por mis manos podemos crear juntos la belleza. El que sea yo quien dirige tus movimientos no te quita mérito, no, sino que es por el contrario, te enaltece, porque yo te elijo a ti entre todos los otros pinceles. ¿Nunca lo habías pensado así? Yo te amo, yo te he elegido, yo te elegí a ti entre muchos otros. Cada vez que te utilizo, tú eres mi elegido. Y ahora sécate las lágrimas y vamos a seguir pintando. Y aquí hay un punto importante. Esta es la imagen, podríamos decir, del hombre que quiere renegar de Dios. Así es. Yo por mi cuenta voy a hacer las cosas y Dios nada tiene que ver conmigo. Y no nos damos cuenta que al fin de cuentas lo único que hacemos es un mamarracho. Y el hombre separado de Dios es enemigo. Hombre, varón, mujer, cuidado, Aquí no estamos entre machistas, aquí estamos entre cristianos que somos, iba a decir, los más inclusivos que pueden existir en el mundo, porque no hay inclusivismo más inclusivo que el de nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso, muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Que Dios dice que esto está mal, esto está bien, porque yo lo digo. Y luego vienen las depresiones, luego vienen los intentos de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Es que nosotros más bien tendríamos que caer en la cuenta, esa última frase que dice aquí el pintor: yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Y nuestra realidad es que Dios necesita de nosotros para hacer el bien a los demás, porque para eso nos hizo, le gusta hacer el bien a través de cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos de Él para la vida, porque sin Él no podemos absolutamente nada. Y para hacer el mismo bien, San Pablo dice: yo no puedo decir Jesucristo es el Señor si no es por obra del mismo Dios que está en nosotros. Es que es así. Si cayéramos en la cuenta de esto, todas estas intrigas o cizañas que sembra el plumín nos resbalarían. Y como digo plumín, digo noticias de exteriores, opinión de los demás, ideologías reinantes, etcétera, 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 etcétera. Vamos a seguir pintando, dijo el artista. ¿Seguir pintando? ¿A qué se refiere? Si quieres enterarte, no te vayas. Hacemos una pausa y estamos junto a ti.
Las rosas del cielo, dulces, delicadas, duermen en tu pecho, de amor adornadas. Tus manos fecundas, de gracias benditas, Madre de los hombres, al cielo me invitas. Oh flor misteriosa, amor tan sagrado, tomarte las manos, rezar a tu lado. Estrellas hermosas, queriendo ser flores, adornan tu manto de nuevos colores. Pero en tu mirada veo tristeza y llanto. Rosa misteriosa, escucha mi canto. No llores, mi niña, lágrimas de sangre, que para las almas no se halla muy tarde. Te canta tu hijo, pobre corazón, pero soy un alma que busca tu amor. Que esta sea una historia de había una vez, un hombre que quiere vivir a tus pies, un hombre que quiere vivir a tus pies. Vamos a seguir pintando. ¿Seguir pintando?, se preguntó el pincelín. El artista tomó entre sus manos la herramienta y comenzó a hacer nuevos trazos sobre aquellas manchas que había dejado nuestro amigo. Y maravillosa, o tal vez mágicamente, aquellos manchones fueron tomando forma y quedó impreso en el lienzo un bello retrato de Nuestra Señora, con una sonrisa amplia, con ojos que miraban incluso cuando uno se movía de lugar. Y todo esto por algo sencillo: el pincelito se dejó llevar por las manos del artista. Y el pincelito comprendió que en su naturaleza de pincel estaba el dejarse conducir por las manos del pintor, y que sólo así podría ser lo que él verdaderamente era: un pincel. Uno escucha esto y dice, perdón, señor, perdón. Porque ¿cuántas veces no dejamos a Dios de lado y decimos, no, yo esto lo voy a hacer yo, a mí déjenme, yo sé, yo conozco. Yo me las arreglo. Yo me la guiso, yo me la como, yo me soy el rey Palomo, diría nuestro padre Molina. Así es. Y es real, porque es nuestra actitud, nuestra tendencia, debido al pecado original, de esto, pues de hacer un poco, llevar la contraria al que sabe que es Dios, ¿no? Y justamente esta historia, que tiene tantos aspectos, si uno, los que hemos ido tocando hasta ahora, si uno se detiene ante el Santísimo a pensarlo y a decir, bueno, Señor, yo tengo esta tendencia, yo caigo mucho en esto, a mí me entra envidia de ver que a este otro lo escogen y yo pero no, piensa al revés, piensa en vez de la envidia, pues mira, Dios me ha hecho con unas cualidades que no tiene aquel.
¿por qué no las pongo al servicio de los demás? Voy al ejemplo que ponía antes, para que veamos cómo esto puede ir circulando. ¿Por qué Dios me escogió a mí como ministro de acogida y no escogió a otro que lo ha puesto, por ejemplo, entre los ministros de la Eucaristía? Tal vez ese otro no tiene esa sonrisa contagiosa que yo tengo. Tal vez no tiene esa facilidad de expresión que puede ayudar a hacer que los demás, los que van entrando en nuestra iglesia, se sientan bien, se sientan justamente acogidos de una manera tal que digan, uy, caramba, yo quiero venir a este templo. Y si no estuviera yo allí en la puerta, tal vez ese ministro de Eucaristía no tendría a nadie para poder ayudar a dar la comunión, porque sencillamente nuestro templo estaría vacío. Y si no estaría yo como lector, el realce de la ceremonia perdería mucha belleza, mucha solemnidad, porque el lector tiene que hacerlo bien, está leyendo palabra de Dios, y la palabra de Dios, el verbo de Dios, es el mismo verbo encarnado. Es decir, que a mí me toque leer en unas hojas no quiere decir de que no esté transmitiendo yo también al Señor. Así es. Y cada uno cumple su función. Exacto. Si estos ejemplos y todos estos pensamientos los dedicamos a hacer ante el Santísimo, el Señor nos va a dar esa respuesta íntima que quiere nuestro corazón y nos va a hacer ver estas otras posturas, como hizo el pintor con el pincelito. Mira, yo te amo. Si te escojo es porque contigo, o sea, ambos podemos pintar, encontrar la belleza. Y te he preferido a ti y no escogí a ningún otro para que estés en ese sitio. Y tal vez aquí conviene, aunque no se menciona, poner esa actitud de las otras herramientas que tenía el pintor. Porque todos admiraban a ese pincel, pero no se daban cuenta tampoco de lo que ellos valían. Así es. Porque evidentemente si había que hacer un boceto, el pintor no iba a escoger al pincel, iba a escoger a los lápices, iba a comenzar a hacer los trazos de su obra maestra con herramientas que podían parecer muy sencillas, pero que eran capaces de dar origen a lo que el pintor tenía ya en su mente y en su corazón. Así es. Y eso es algo que nos puede pasar a todos. A todos. Y si en vez de poner el nombre del pincel ponemos el nombre del carboncillo o el nombre del lápiz, exactamente lo mismo. Lo mismo. O sea, el pintor, en este caso, si utiliza el lápiz para el boceto, es su origen. O sea, es verdad que yo no voy a tener la fama de haber dado el último trazo de pintura, pero tengo la fama de haberlo comenzado, por hacerlo, decirlo de alguna manera. O sea que nadie es imprescindible, pero nadie sobra. Exacto. ¿Ya? Nadie hace falta, pero nadie está para desechar, porque a Dios nos usa a todos para su gran obra. Y su gran obra es la del amor, la del hacer el bien a los demás. Y Dios pensó en mí y pensó en ti para una obra concreta. Muchas veces soñamos con ser lo que los otros son y no acabamos de ser lo que nosotros mismos tenemos que ser. Y esto es un punto muy importante, sobre todo en una sociedad como la de hoy. ¿Quién de nosotros no suspiró alguna vez en ser un artista famoso? Y pensando en ser un artista famoso se olvidó de ser, por ejemplo, la alegría de las fiestas con tantos chistes y poniendo felices a los que nos rodean. Así es. Porque yo quería cantar como cantaba fulanito, o bailar como bailaba menganita, o ser tan bella como era fulanita, y nos olvidamos que Dios tiene un plan para nosotros. Así y que ese plan nadie va a suplirlo, nadie va a poder sustituirlo. Sí, así es, nos explicaba muchas veces el Padre que lo que Dios me encomendó a mí, si no se hace, queda sin hacer por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y esto es un punto que lo hemos comentado varias veces. Los dones de Dios son sin arrepentimiento. Y ese no arrepentirse de Dios quiere decir que lo que Él designó que yo haga, nadie va a poder hacerlo.
Porque, como lo hemos dicho muchas veces, también decía nuestro padre Molina, mire, muy bien, podrá venir otro y me va a suplir a mí, sí, pero lo que ese otro dejó de hacer y lo que Dios tenía planificado para que ese otro haga, va a quedar sin hacer. Y alguno dirá, bueno, pero es que este es tan capaz que va a hacer lo que yo hago y lo que yo dejé de hacer y lo que él tenía que hacer. Sí, pero es que esa capacidad Dios tal vez la tenía pensada para que esa persona pudiese hacer en su puesto mucho más. Y ahora tiene que dejar de hacerlo porque está haciendo lo que yo dejé de hacer. Así es, así es. O sea, en Dios las cosas se rehacen, como hizo el pintor con la obra que había dejado. Con ese manchón. Con el manchón del pincelito. Dios rehace las cosas, pero entonces ya yo pierdo el mérito de haberle apoyado a Dios y de gozar de Él más en la eternidad. Es que todo es como un círculo que redunda en beneficio mío, pero yo tengo que ser, como bien dice usted, lo que yo soy, para lo que Dios me ha hecho, el plan que Dios tiene conmigo. Y esto yo lo consigo seguir adelante, entenderlo y comprenderlo, animarme en la oración ante el Santísimo. Oración. Porque si no oramos, no nos enteramos lo que Dios quiere. Voy a ponerte otro ejemplo concreto para que entendamos. ¿Cómo empiezan a conocerse dos novios? Hablando. Y entonces usted mira, bueno, pero es que la oración entonces, ¿qué es? ¿Es eso? Es, como decía también nuestro padre Molina, el inspirador de estos medios de comunicación, la oración es trato en amor con Dios. Decía Santa Teresa la Grande, es hablar con aquel que sabemos que nos ama. Y eso es lo que hacen dos personas para conocerse, hablar, dialogar. Así es. Y entonces es ahí donde, pero alguno dirá, hermana, pero yo no escucho que Dios me diga nada. Sí, no se escucha con los oídos, se escucha con el corazón. A ver, Dios habla directamente al corazón y hay cosas que aunque uno llegara a escuchar, o sea, ¿cómo explicarlo? No lo escuchas con los oídos, pero sabes que te lo está diciendo, te está hablando, el Señor me ha dicho tal cosa. ¿Por qué? Porque lo siento íntimamente. O sea, Dios no habla como usted y yo estamos hablando, en persona, físicamente, para que lo entendamos, pero sí habla íntimamente, como cuando dos personas se comprenden y una dice lo que la otra estaba pensando decir. Así mismo hace Dios. Y fijémonos que esto puede ser súper interesante, porque tal vez en este mismo instante, escuchando este programa, varias veces has sentido en tu interior, oye, esto parece que te lo están diciendo para ti. Escucha, tú estás cojeando de esta pata también. Pues esa es la voz de Dios. Una voz que no habla, pero que se escucha. Una voz que es silenciosa, pero es tremendamente efectiva si yo le dejo obrar. Por eso es importante que aprendamos a tener esos ratos de silencio. Cuando estábamos meditando en el tiempo de Navidad, hablábamos de que nuestro Papa Francisco decía, esta Navidad aprendamos a caer de rodillas en silencio ante el Belén. Pues lo que queremos proponerte hoy es que aprendamos a caer de rodillas en silencio ante ese niño que hoy está en la Eucaristía y que lo estará hasta el fin del tiempo. Así es, junto con nosotros. Él lo prometió. ¿Y por qué quiso quedarse? Pues para ayudarnos. Es que si que pensáramos en eso y lo creyéramos, estaríamos más junto a Él. Les invito a que hagamos una brevísima pausa, una reflexión y enseguida vamos con el rezo de las 3 Ave Marías. No se vayan, estamos junto a ti. Jesús, sé que estás ahí en el sagrario, esperando que alguien te venga a acompañar. Si
sin hablar, como en la cruz. Tus ojos buscan donde descansar. Jesús, mírame, estoy junto a ti. De la mano de María yo lo vengo a visitar y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, es Jesús Eucaristía, el que espera en el altar. Jesús, vivo estás aquí en la Eucaristía, ofreciéndote a los hombres por amor. Es Dios hecho pan y vino, el que quiere que yo vaya a comulgar. Jesús, si quiero, humilde voy a ti. De la mano de María yo lo vengo a visitar y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, es Jesús Eucaristía, el que espera en el altar. Jesús, ahora estoy contigo en sacramento, y es tu gracia que me llena de tu paz. No te vayas, quédate así, que cada día tú y yo seamos comunión. Jesús, te quiero más por querer quedarte así. Jesús, de la mano de María yo lo vengo a visitar y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, a él le gusta que yo vaya a buscarlo en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, a él le gusta que yo vaya a buscarlo en el altar. A él le gusta que yo venga a buscarlo al comulgar. A encontrarlo en el altar. Muy bien, y ya estamos nuevamente junto a ustedes. Y antes de rezar las 3 Ave Marías, yo quería poner un poquitito la atención en el final. En esa realidad, el pincel a solas hizo, iba a decir, un mamarracho. Pero el artista toma el pincel en sus manos y hace de ese mamarracho la base de una nueva obra hermosísima, de un retrato de Nuestra Señora. Eso puede pasar en nuestras vidas también. Muchas veces nosotros la liamos, metemos la pata, hacemos las cosas mal porque queremos hacerlas nosotros. Pero es tan sencillo como decir, vuelvo a ti, Señor, y arregla este mamarracho que yo hice, ¿no? Sí, si usted se fija, pues eso sucede con la mayoría de vidas de santos que hemos, o sea, que uno admira luego. Un San Juan de Dios que llevó una vida de cualquier manera, y con un toque de Dios, con volver a Dios, porque hizo de las suyas, fue soldado, tengo entendido, San Juan de Dios. Y era San Juan de Dios, un santo que llegó a ver a Cristo en esos miembros enfermos, en personas con una discapacidad impresionante, y la vida que él llevó. Entonces, ese mamarracho de pintura que hizo él con su vida, Dios lo transformó en una imagen de Cristo. Y nosotros podíamos decir, bueno, el pincel hizo una imagen de la Virgen,
o el pintor quiso hacer la imagen de la Virgen, es que donde está Cristo está María también. Hizo de San Juan de Dios una imagen de María. Y lo mismo se puede decir de otros santos, San Francisco de Asís, que en su juventud era juglar. Y es un santazo. Un San Agustín de Hipona, vamos, un hombre que llegó incluso a estar con los maniqueos. Y después todo eso Dios lo transforma en una sabiduría absoluta y es hoy, y sigue siendo, y lo será hasta el fin de los tiempos, uno de los pilares de la Iglesia y de los padres de la Iglesia, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Pues es el detalle que usted dijo. El pincel se dejó agarrar por el pintor. O sea, volvió a hacer lo que el pintor quería hacer. Volvió al pintor. Si volvemos a Dios, si nos convertimos, si hacemos de nuestra vida, bueno, iba por aquí, pero por aquí no es, y doy la vuelta, volveré a casa de mi padre, como hizo el hijo pródigo, pues Dios hace esas maravillas de obras con nosotros, con nuestras vidas. Pues ya lo ven, una enseñanza más que merece la pena meditar, porque muchas veces también el demonio nos tienta por el lado del desaliento, del desánimo, de que vayamos a arrojar nuestras lágrimas en un vaso. A veces ahoga tus lágrimas en una copa. Y cuántos guainitos no escucha uno cuando se sube al bus. Ahora que me dejaste, la cerveza será mi compañera. Y uno dice, ahora tienes que agarrarte más de Dios, no de las copas y de las botellas. Pero ojalá que esto nos ayude para que podamos vivir intensamente nuestro ser cristiano. Porque vuelvo a repetir, Dios nos necesita como instrumentos y el mundo nos necesita tal cual somos, tal cual debemos ser, tal cual nos pensó Dios, no tal cual nosotros nos pensamos, no tal cual nosotros nos percibimos. Es que yo me percibo foca, ¿sabe? Usted no es foca, usted es ser humano, usted es un varón, usted es una mujer, ha nacido varón, ha nacido mujer, Dios y el mundo lo necesitan así, y usted deje de percibirse, porque lo que usted percibe va a ser, al fin de cuentas, un mamarracho. Vamos a rezarle a las tres Ave Marías a nuestra Madre bendita, pidiéndole que nos ayude a ser instrumentos en las manos del Señor, instrumentos dóciles, instrumentos humildes, sencillos, sabiendo que Dios y nosotros somos multitud. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias, hermanas, por acompañarnos. Nada, a ustedes por invitarme a este programa. Y con ustedes, antes de despedirme, quiero tender la mano. Estamos pasando un momento difícil. Los primeros días del año siempre son días difíciles, porque los gastos que se han hecho, esto, lo otro y aquello, pues todo lleva a que, bueno, yo ayudaba a la radio, pero ahora no me queda dinero para poder ayudar. Y nuestros ingresos van bajando, a veces de manera catastrófica. La radio y la televisión te han hecho bien, este programa te ayudó, pues este programa puede desaparecer
esta radio, esta televisión pueden desaparecer si tú no tomas cartas en el asunto, si tú no te decides a ayudarnos en el sostenimiento. ¿Eras socio colaborador y dejaste de serlo? Por favor, vuelve. 244-288, el teléfono en la ciudad de Cusco, para aquellos que nos están escuchando aquí. Lamentablemente mi mente no está tan bien como para recordar de memoria los teléfonos de Arequipa y de Lima, pero te pones en contacto con nosotros si quieres y ya nosotros nos encargamos de ayudarte si estás en Lima a que puedas ayudar a la radio de allí, si estás en Arequipa a la radio de allí, o si estás en algún otro lugar del mundo y nos estás viendo a través de internet, pues averigua. Si estás en Medellín, allí hay una radio. Si estás en Buenos Aires, allí también, en Lomas de Zamora, hay una radio. Si estás en Chile, en Santiago de Chile tenemos 7 radios vecinales. Ponte en contacto con nosotros, busca cómo poder ayudar a NSE. Concretamente para los amigos de Cusco, les pido por favor, ayúdennos, dennos un donativo especial, porque estamos pasando un momento muy difícil. Nuestros trabajadores necesitan llevar el alimento a sus casas y sinceramente son ustedes nuestra providencia. Tú eres nuestra providencia. Por eso les recuerdo, son los corazones de Jesús y de María que te han puesto como providencia de radio y televisión Nuestra Señora del Encuentro, los que siempre quieren estar junto a ti.